Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del fin de semana de Noticias Caracol. Luego de más de 3 décadas de operaciones, la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit dio por terminadas sus operaciones al declararse en quiebra y canceló todos sus vuelos. Sí, señora Alejandra, pese a un intento de negociación con la Casa Blanca, ahora más de 17.000 personas quedaron desempleadas y casi 2 millones de pasajeros están en vilo por la decisión. Los mostradores de Spirit Airlines amanecieron así, cerrados, confirmando que sus operaciones llegaron a su fin. La página de la aerolínea ya está inactiva y en un corto mensaje a los pasajeros informaron que todos sus vuelos fueron cancelados, que el servicio al cliente ya no está disponible y lamentaron el hecho. Con gran pesar, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones el 2 de mayo de 2026 con efecto inmediato. Nos enorgullece el impacto que nuestro modelo de bajo costo ha tenido en la industria durante los últimos 33 años y esperábamos seguir atendiendo a nuestros pasajeros durante muchos años más. Desde la pandemia, Spirit Airlines dejó de ser rentable y se declaró 2 veces en bancarrota. La última vez fue en agosto del 2025. Una crisis que se agravó durante los últimos meses por el aumento en los precios del combustible por la guerra en Medio Oriente. El presidente Donald Trump había expresado su interés en ofrecer un salvavidas a la compañía y evitar que más de 17.000 personas se quedaran sin empleo. Pero el secretario de Transporte, Sindoff, lamentó que no se logró ningún acuerdo y culpó a la administración Biden por no permitir una fusión entre las aerolíneas Spirit y JetBlue. En ese momento decían que iba a ser un desastre, pero debieron permitir la fusión. Esto indica que hoy la situación no es mejor para los viajeros ni para la competencia. Tenemos una aerolínea que está cerrando. Unir estas dos aerolíneas las hubiera fortalecido y las hubiera hecho más competitivas para los viajeros estadounidenses. Desde 1992, Spirit llamó la atención con sus aeronaves de fuselaje amarillo y revolucionó el mercado aéreo con un modelo ultra low cost. Centró sus operaciones en ciudades como Fort Lauderdale, Orlando y Nueva York y alcanzó más de 65 destinos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo a México, Honduras, Perú, República Dominicana y Colombia. En nuestro país, conectaba a Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla y Armenia con Estados Unidos. Spirit tenía programados unos 9.000 vuelos para mayo, afectando a más de 1.8 millones de pasajeros. Mientras que el sector aeronáutico busca un modelo más rentable, pues 8 de las principales aerolíneas estadounidenses se han declarado en quiebra durante los últimos 25 años. Y cabe precisar en efecto que la aerolínea atendía numerosos destinos en América Latina, incluido nuestro país, Colombia. Varias empresas aéreas han lanzado salvavidas a los pasajeros afectados y la Aeronáutica Civil activó también un plan de contingencia. María Fernanda Tarazona nos cuenta justamente sobre lo que pueden hacer los usuarios afectados. Buena tarde. Alejandra y televidentes, a propósito de estas cancelaciones masivas de los vuelos de Spirit, a propósito del cierre de sus operaciones, son varias las aerolíneas que han lanzado un salvavidas. Avianca informó que ofrece la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a quienes hayan volado y tengan su tiquete de destino hacia su lugar de regreso. También otras de las aerolíneas que han entregado algunas de las opciones son JetBlue, Delta, Frontier y American Airlines, con algunas reducciones en las tarifas. En los últimos minutos, incluso LATAM dijo que también tendrá nuevas opciones para los viajeros y solamente pagarán los impuestos de cada tiquete. A la 1:08 de la mañana de este sábado 2 de mayo aterrizó en Dallas, Estados Unidos, el vuelo NK-1833 de la aerolínea Spirit, el último en operar antes del anuncio que marcaría el cierre de esta compañía low cost. Hemos estado en el aire desde 1983. ¿Cuánto es eso? 43 años. Y desafortunadamente eso se terminó. Así que gracias por su apoyo a lo largo de los años. Y hacia adelante y hacia arriba, ¿verdad? Vamos. Dios los bendiga a todos. Minutos después, Spirit confirmó la suspensión de sus operaciones, una decisión que dejó varados a miles de viajeros en distintas partes del mundo.
En un comunicado, la aerolínea informó del inicio de una reducción ordenada de las operaciones con efecto inmediato, informando a las cancelaciones de sus vuelos y pidiendo a los viajeros no acercarse al aeropuerto. Ante este panorama, varias aerolíneas han comenzado a ofrecer alternativas. Avianca informó que ofrece la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea a quienes ya hayan volado el trayecto de ida y tengan un tiquete de regreso con Spirit al destino original, mientras que JetBlue, Delta, Frontier y American Airlines están reduciendo el costo de los tiquetes para los afectados. Los viajeros que tengan vuelos programados con Spirit y se encuentren varados deberán dirigirse al counter de las aerolíneas con su documento de identificación y su boleto para evaluar opciones de reubicación. Las autoridades estadounidenses han dicho que trabajan para poder ofrecerle a los viajeros alguna solución, mientras que en Colombia a esta hora se reúne la Aeronáutica Civil con las principales aerolíneas para poder movilizar a los viajeros varados. Spirit actualmente es la octava aerolínea más grande de Estados Unidos. Movilizó en 2025 a 32 millones de pasajeros. Alejandra, y es que otro de los puntos es que Spirit Airlines transportaba aproximadamente entre 615.000 y 850.000 pasajeros a nivel mundial cada semana. Solo en Colombia, lo que ha dicho la Aeronáutica Civil es que hay más de 10.000 viajeros afectados. También activó un plan de contingencia. Dice que está activando también un puesto de mando unificado para revisar de cerca cómo avanza esta situación, pero sobre todo ofrecerles diferentes opciones para los viajeros que en este momento están en el Aeropuerto Internacional El Dorado y que están varados. A esta hora es noticia el reporte del sexto caso de sarampión en el país. Se conoce que el contagio fue identificado en un hombre de 25 años en Cartagena. El paciente se encuentra en buen estado de salud y están en el seguimiento a sus contactos cercanos con el fin de interrumpir posibles transmisiones. El Ministerio de Salud investiga la fuente de infección. A esta hora es noticia el operativo que desplegó la policía de Bogotá en la localidad de Antonio Nariño. Y es que al notar este taxi de forma sospechosa fue requerido por las autoridades, haciendo caso omiso. Sus ocupantes, quienes estaban en este vehículo, escaparon por un caño cercano de la zona. Sin embargo, uniformados que emprendieron esta persecución, este plan candado, pudieron dar con este hombre, el conductor, un hombre de 31 años a quien se le encontró escondido debajo de esta silla un arma modificada con silenciador y obviamente fue puesto a disposición de las autoridades por este delito de porte y tráfico de armas. A esta hora es noticia la captura de 4 criminales en Zulia, norte de Santander, y la aprehensión de un menor de edad que estarían vinculados a las disidencias del Frente 33. Además, tienen relación con cerca de 10 homicidios y además con la masacre ocurrida en el Zulia los últimos días. Hay que decir que estos delincuentes serían responsables de delitos como el cobro de vacunas por extorsión, múltiples asesinatos y también planeación de atentados terroristas. A esta hora es noticia en el Valle del Cauca la captura de 2 hombres mientras cobraban una extorsión de 10 millones de pesos a un comerciante. Alias Blue, de 42 años, y alias Barrio, de 47 años, harían parte de la banda criminal La Inmaculada, con injerencia en Tuluá, Valle del Cauca, y recaudarían aproximadamente 50 millones de pesos mensuales por el delito de extorsión. A esta hora es noticia que las autoridades en la ciudad de Medellín investigan la muerte de un egipcio de 33 años de edad en un hotel del barrio Belé. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá hizo inmediatamente presencia en el lugar. También fue necesario el apoyo de los bomberos en medio de esta situación. Según indican las autoridades, el cuerpo de este extranjero fue encontrado en el hotel, pero al momento todo es materia de investigación. Erika, gracias. 12 del mediodía, 40 minutos. En las últimas horas, la gobernadora del departamento del Chocó denunció que el ELN atacó con drones la estación de policía del municipio del Río Iró. Además, aseguró que siguen los enfrentamientos entre esta guerrilla y el Clan del Golfo. En el Chocó, justamente, ya se encuentra el ministro de Defensa. Entre tanto, la gobernadora habló en Noticias Caracol en vivo y pidió ayuda para el departamento. Usted denunció, gobernadora, en las últimas horas un ataque con drones por parte del ELN allí en el departamento. ¿Nos puede comentar qué fue lo que pasó? Así es, durante el día de ayer en el municipio de Río Iró, cuya cabecera municipal es Santa Rita,
y en esta cabecera municipal precisamente se encuentra la estación de policía que presta los servicios de protección a la ciudadanía. Desde la cabecera se dieron 6 ataques consecutivos con drones que dejaron caer sobre la estación de policía explosivos. De estos 6 ataques, 5 detonaron efectivamente y 1 no detonó. De estas explosiones tenemos como resultado 2 patrulleros de policía heridos y pues la infraestructura de la estación de policía también averiada, que de hecho ya venía con afectaciones porque esta no es la primera o no es el primer ataque con drones que vive el municipio de Río. Y desafortunadamente es con el ELN, el mismo grupo que ha decretado cuando ha querido estos paros armados. ¿Qué es lo que pretende el ELN? En el departamento del Chocó hay una disputa territorial clara entre el ELN y el EGC o Clan del Golfo. Esta disputa territorial ha llevado a que no solamente se den ataques entre ellos mismos, combates entre ellos mismos, como ocurrió recientemente con el último constreñimiento ilegal armado que impuso este grupo en la zona del Bajo Baudó por los combates que durante esos días además se dieron con el EGC, sino también contra la fuerza pública, el ejército, la policía, la armada. ¿Hay en este momento algún tipo de zona del Chocó en donde se presenten confinamientos? Nosotros tenemos un confinamiento que se ha mantenido desde hace más o menos 2 meses, en que hice personalmente la denuncia del constreñimiento ilegal armado por los combates entre el ELN y el EGC en la zona del Bajo Baudó, en la zona corregimental rural del Bajo Baudó, sobre todo en la zona sur. Se mantienen los confinamientos también en la zona de la cuenca media y baja, sobre todo la cuenca baja del río San Juan, especialmente el municipio litoral del San Juan. ¿Cuál es ese mensaje hoy que usted envía en estos micrófonos de Noticias Caracol en vivo? Mi mensaje a los grupos, al ELN, al EGC, es que si no hay voluntad de paz realmente, no es el departamento del Chocó donde tienen que venir a sembrar el dolor. De otro lado, el ejército encontró en zona rural del municipio del Tambo, Cauca, una fábrica con más de 150 kilos de explosivos que, según inteligencia militar, iban a ser utilizados para cometer atentados terroristas en el departamento. A esta casa de palos y madera llegó un grupo de militares. Parecía una casa como cualquier otra, pero al ingresar encontraron todo tipo de explosivos. Esta fábrica era uno de los principales centros de almacenamiento de las disidencias en el departamento del Cauca. 3 cilindros con 50 kilos de explosivos adentro, similares al del atentado en Cajibío, 75 artefactos explosivos para instalar en las vías y 26 detonadores fueron incautados en medio de este operativo. Las autoridades dijeron que se trataba de más de 150 kilos de explosivos que iban a ser usados en otros atentados terroristas en el suroccidente del país. Pero la ofensiva militar logró frenar todos estos actos criminales. Este esfuerzo logra bloquear las actividades delictivas de estas estructuras que se suman a las realizadas en el último mes y a la escalada terrorista que la estructura de Iván Mordisco está realizando en el departamento del Cauca. Con información de inteligencia, las tropas ubicaron las coordenadas exactas de esta fábrica en el corregimiento La Emboscada, en el Tambo, Cauca. Se logró establecer que este centro de acopio de explosivos sería de propiedad de la compañía Fardey Díaz de la estructura Carlos Patiño de las disidencias bajo el mando de Mordisco. Hemos logrado bloquear motocicletas cargadas con explosivos, bolsos acondicionados con explosivos, y este resultado los debilita porque les afectamos su capacidad para construir nuevos artefactos. Le seguimos pidiendo a la población civil del Plateado que siga denunciando a la línea 107 y a la línea 147. En esta zona rural llena de naturaleza a su alrededor, el ejército tuvo que realizar el protocolo antiexplosivos para estar seguros que no se trataba de un señuelo. Y detonando controladamente algunos de estos artefactos, lograron frustrar varios atentados que serían ejecutados en los próximos días. A esta hora es noticia en el mundo Cuba, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazará con tomar el control inmediato de la isla. La tensión se intensifica mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán tampoco muestra señales de terminar en el corto plazo. Nos haremos cargo casi de inmediato. Cuba tiene problemas. Terminaremos uno primero. Me gustaría terminar un trabajo.
Es la nueva amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la isla. El tiempo se agota ante lo que para Washington es una operación inminente. El republicano ratificó que sus ojos estarán puestos en la nación caribeña una vez lleguen a término los objetivos en Oriente Medio, y lo hizo con una nueva advertencia. Tendremos uno de nuestros grandes portaaviones, tal vez el US Abraham Lincoln. Lo haremos llegar, se detendrá a unos 100 metros de la costa y nos dirán muchas gracias. Nos rendimos. La isla está a 90 millas de su rival, Estados Unidos. El presidente Miguel Díaz-Canel dijo que ese país elevaba las amenazas a una escala peligrosa y sin precedentes. La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño, pero adinerado e influyente. Mientras tanto, Teherán no descarta que se reanuden las hostilidades con Washington, que a su vez dice no estar conforme con la nueva propuesta recibida para el fin de la guerra. Pero los efectos económicos del conflicto se hacen sentir cada día en las calles. Nuestra economía era prácticamente inexistente y ahora que hay un alto al fuego, nuestra situación ha empeorado. Si pretendemos alcanzar la victoria económica tras la guerra, esto podría requerir varios años de inversión. Y las explosiones y movimientos de tropas no se detienen en otro punto, el sur del Líbano, donde Israel agudiza sus ataques. Las tensiones también se concentran en Europa, donde Trump anunció el retiro de 5.000 soldados que estaban en Alemania, en medio de reproches a sus aliados por no darle apoyo en su campaña militar contra Irán. Y en otras noticias del mundo, los periodistas de la cadena BBC que van a cubrir el Mundial de Fútbol tendrán que recibir entrenamiento para reaccionar ante posibles disturbios de orden público. Los comunicadores han tenido que enfrentarse a escenarios que simulan actos violentos y se busca que sean capaces de reaccionar ante ellos. Esto según información del diario The Telegraph. La Copa del Mundo, que está próxima a comenzar, ha recibido múltiples alertas sobre posibles disturbios, redadas e incluso atentados terroristas, principalmente en los estadios de Estados Unidos. Y la semana en imágenes nos deja varios videos destacados en el mundo. Empezamos con un momento esperado por semanas. Una ballena jorobada apodada Timmy, que había estado varada en el mar Báltico frente a la costa alemana, finalmente pudo nadar en libertad después de abandonar una embarcación que le había estado remolcando. Se espera que siga ahora su curso hacia el Ártico. Y en San Francisco, Estados Unidos, una multitud se congregó en uno de los muelles para observar a este león marino que los visitantes llaman chonker. Su tamaño es superior al de otros de su especie y todavía no ha alcanzado su tamaño adulto, pero se ha convertido ya en una de las atracciones imperdibles en ese lugar. Entre tanto, en Filipinas, el volcán Mayón volvió a presentar actividad con enormes columnas de humo. Las autoridades reiteraron sus advertencias a la comunidad para que se mantenga alejada de las zonas de alto riesgo. Y en otras noticias de Colombia, el gobierno mostró reparos frente al trámite que el Congreso le ha dado a varios de sus proyectos clave. Incluso le hizo un llamado a los presidentes del Legislativo frente a la inasistencia de los senadores y representantes a la Cámara. Juan David Ríos, cuéntenos, usted hizo todo un recuento de estos proyectos. ¿Cuáles están en riesgo de hundirse? Catalina, estamos hablando de por lo menos unos 6 proyectos del gobierno nacional que así no se debate, así sea un debate en el Congreso de la República, pues se hundiría y tendría que presentarse uno nuevo en la próxima legislatura que empezaría el 20 de julio. 6 proyectos fundamentales, entre ellos, por supuesto, la reforma a la salud, y por eso ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó esta carta a los presidentes de Cámara y Senado pidiendo las asistencias de todos los congresistas, porque dicen que están estancando esos proyectos del gobierno. Pero en la siguiente nota les contamos cuáles son y qué riesgo tienen. 7 semanas hacen falta para que acabe este periodo ordinario del Congreso. El 20 de junio es la fecha en la que se definirá el futuro de algunas iniciativas clave, es decir, si salen adelante o naufragan. El propio presidente Gustavo Petro llamó atención sobre el trámite que han tenido las reformas sociales y de lo ajustado que están los tiempos. Y el Senado de la República no ha querido
El Congreso no ha querido. Y tienen el proyecto de ley, Benedetti, guardado en el escritorio del secretario del presidente Lidio García en el Senado de la República y no cita la plenaria para que se apruebe la apelación. La reforma a la salud 2.0, una de las prioridades del gobierno, sigue a la espera de un informe de apelación con el que buscan revivirla después de su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado. Es importante hacer ajustes en el sistema de salud para de esta forma hacer los cambios sustanciales que necesita nuestro país. No más dilaciones con la reforma a la salud. Pero también hay otros proyectos clave del gobierno que están en la cuerda floja. La ley de competencias, que busca descentralizar los recursos para que sean ejecutados por departamentos y capitales, debe surtir al menos un debate para no hundirse. También están la reforma al Código Minero, que se presentó en octubre del 2025, la ley de fracking, el proyecto de transición energética y además la jurisdicción agraria, que aunque tiene mensaje de urgencia, no ha logrado discutirse en la plenaria de la Cámara de Representantes. Espero que las mayorías del Congreso de la República, contrario a lo que muchos sectores han venido planteando, puedan dar un ejemplo, ir a sesionar, ir a discutir. Y esperamos que este Congreso no le falle al país, no le falle a los acuerdos del Estado colombiano con las FARC y aprobemos en el corto tiempo esta jurisdicción agraria. Con esta carta, ya tramitada por el ministro Armando Benedetti, se solicitó a los presidentes del Senado y Cámara que remitan al Consejo de Estado la lista de inasistencias de los congresistas durante este semestre. Según el gobierno, el legislativo es el responsable del estancamiento de sus proyectos. Mire, también hay uno más que tiene que ver con lo que busca el gobierno, es revivir el Ministerio de la Igualdad, que está con mensaje de urgencia en comisión primera. Pero hay un proyecto que no es de gobierno, pero sí está afectando a los estudiantes y tiene que ver con la reforma al ICETEX. Estamos hablando de más de 250.000 afectados por el aumento de tasas de intereses que se encuentra justamente en la comisión primera y por supuesto todavía no ha sido discutido su tercer debate. Hablamos con los estudiantes al respecto y la preocupación que ellos tienen de poder debatir justamente la reforma al ICETEX en comisión primera de Senado. Esto dijeron. Hemos mandado una cantidad importante de cartas, hemos escrito recibos también, ya se aprobó en Cámara, o sea, estamos apenas a 2 debates. Esto es urgente, hemos tenido conocimiento de jóvenes que se han quitado la vida a causa de esto y ICETEX está en este momento embargando las casas, los salarios de los jóvenes, o sea, la situación es terriblemente compleja. Nosotros, el proyecto de ley pasó de Cámara de Representantes a Comisión Primera desde el 30 de septiembre, llevamos más de 7 meses exigiendo que se pueda debatir ese proyecto de ley y estamos en una dilatación enorme y mucha gente está con crisis de salud mental por ese proceso. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos en la agenda, en primer puesto en la agenda para debatirse, pasamos al puesto número 7 y hoy día estamos en el puesto número 12, o sea, no hay intención política de debatir ese proyecto de ley. Un proyecto fundamental para los estudiantes. Le preguntamos al presidente de la Comisión Primera, Julio Lía Chagui, y nos contesta que en este momento hay 80 proyectos en comisión que sería imposible debatirlos todos, 40 con proposiciones radicadas y que se está dando prioridad a los que son estatutarias, los que cambian la Constitución. Sin embargo, son proyectos que sí o sí tienen que pasar antes del 20 de junio. Juan David, gracias. 12:54, cambiamos de tema. Luego de conocerse la tasa de desempleo en Colombia al cierre de marzo, que resultó ser la más baja para ese mes en lo que va del siglo XXI, hoy vamos a revisar cómo las ciudades están mejorando estas cifras y cuáles son los sectores que más están jalonando la creación de empleos. Pero primero, revisemos nuevamente cuáles fueron las cifras más importantes que entregó el DANE. Las ciudades con mayor tasa de desocupación fueron Quibdó, que encabeza la lista con una cifra del 26%, seguida de Riohacha con el 14,7% y Cartagena con el 13,8%. En contraste, las que menor tasa de desempleo registraron fueron Manizales y su área metropolitana con 8,5%, Bucaramanga con 8,4% y Villavicencio, que representa la cifra más baja entre las principales ciudades, con un 8,0%. Por su parte, Bogotá se ubica con una tasa de desocupación del 8,8%, manteniéndose por debajo de varias capitales. Pero ¿cómo está haciendo esta ciudad frente a los retos en materia de generación de empleo? Acá el panorama. En Bogotá, la capital de Colombia, una ciudad que cuenta con aproximadamente 8 millones de habitantes.
Aquí el ruido de las calles cuenta historias, las de quienes todos los días salen a rebuscarse la vida. Es el sonido de una ciudad que no se detiene, donde el trabajo formal o informal marca el ritmo de cada jornada. Les tengo el heladito de coquito, manguito, limoncito, chicle, fresa, mango, limón, bocadillo, queso, coco. Porque en esta capital todos intentan conseguir el sustento diario y las cifras lo respaldan. La capital del país inició el 2026 con una mejora significativa en su mercado laboral. Entre enero y marzo, de acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo se ubicó en un 8,8%, es decir, 63.502 personas consiguieron empleo. Tiene muchas propiedades, ¿no? Claro. Antioxidantes como un carajo. Pero detrás de los números hay historias, como la de Luis Murcia. Durante más de 5 años tuvo un negocio próspero, pero lo perdió todo. Hoy su salida está en las calles vendiendo desde su vehículo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? El trabajo informal. Es lo más cómodo, lo más fácil. Veo que es una salida. En vez de estar por allá durmiendo o haciéndole mal a la gente, hombre, ahí está el trabajo. Lo que pasa es que hay gente que le gusta como hacerse el que no, y trabajo sí hay. Trabajo hay, pero así, en informal. Busque, mire, tú colocas en cualquier esquina, algo de empanadas, vende empanadas. También están quienes llegaron desde otros países buscando una oportunidad y hoy le apuestan todo a sus propios negocios. La cosa no es que esté muy elegante, pero tampoco digamos que se pasa hambre. Uno puede, consigue el pan de cada día si se dedica a trabajar. Aquí hay mucho trabajo, mucha oportunidad. El que quiere trabajar aquí en Colombia, trabaja. Ustedes se montaron su negocio con empanaditas, venden todo todos los días, aquí en su casa. Diferentes cosas, sí, hacemos las empanaditas, hacemos almuerzo, tenemos grupitos de música, hacemos de todo un poquito. En total, Bogotá alcanzó más de 4 millones de personas ocupadas, lo que representa un incremento de 28.793 trabajadores frente al mismo periodo del año anterior. Este resultado es muy positivo para Bogotá porque muestra un desempeño aún más favorable que el observado a nivel nacional. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por sectores como la administración pública, la educación y la salud, una realidad que entre cifras y esfuerzo diario sigue marcando el rumbo de quienes le apuestan a salir adelante. También les contábamos, Tunja es una de las ciudades del país con mayor reducción en las cifras de trabajo informal. El empleo en el sector público y la creación de empresas son algunos de los factores que aportan a esta disminución. Durante el periodo de enero a marzo del 2026, en relación con el mismo periodo en 2025, la informalidad en la ciudad de Tunja tuvo una caída de 7,3 puntos porcentuales, siendo de las más significativas del país. Es importante mencionar que Tunja es una de las ciudades en Colombia donde ha crecido la generación y contratación de empleos en el sector público con el 14,3%. Este comportamiento está asociado fundamentalmente a la dinámica del sector de administración pública, servicios de salud y educación, que en la ciudad de Tunja generaron en este periodo 4.738 empleos nuevos. En la capital boyacense también influyen en estas cifras de informalidad sectores como el retorno de los universitarios a sus clases y los emprendedores que han venido creando sus propios negocios. Esto se debe a diferentes estrategias que estamos realizando desde la administración municipal, incluyendo un tema de incentivos tributarios para nuevas empresas que lleguen a la ciudad, claro está, en contraprestación a empleos generados formalmente. Esto es muy importante también para que las nuevas empresas se acerquen a nuestra ciudad. A pesar de las cifras que reporta el DANE, los habitantes de Tunja aseguran que persisten los desafíos para emplearse. Yo trabajo como asesora en una empresa minera. Duré harto tiempo buscando trabajo, llevaba como 1 año y medio buscándolo. Pero ya por la edad no consigo trabajo y ya yo no tengo estudios, entonces menos, a mí se me complica. En el último año, 72.000 mujeres en Colombia salieron del mercado laboral y pasaron a realizar oficios de hogar. Hoy en el país hay 6.967.000 mujeres que hacen oficios de hogar, por lo tanto, no cuentan como desempleadas y no tienen remuneración. Y Río Negro, en Antioquia, es uno de los municipios donde hay menos desempleo en el país. La expansión de la ciudad, las obras de infraestructura y el crecimiento del turismo en la región son algunos de los sectores que le aportan a esta cifra.
Con el paso del tiempo, Río Negro ha logrado crecer y asimismo fortalecer su campo laboral. Y muestra de eso es la posición en la que se ubica en la tasa de desocupación a nivel nacional. Según el último informe del DANE, es el penúltimo municipio de Colombia. A la gran mayoría de implementación de inmigrantes que está llegando aquí a Río Negro y gran mayoría de trabajo, o sea, tanto en construcción como de maquinaria, que se ha dado un buen desarrollo a raíz de la tanta migración que viene acá. Ya Río Negro pasó a ser de un pueblo, va a ser una ciudad. Cuando yo llegué aquí, contaba nada más con 10 apartamentos y ahorita contábamos con más de 50 apartamentos en menos de 6 años. Muchos negocios. Muchos negocios, mucha influencia de trabajo, tanta economía, abundancia. El crecimiento también está jalonado por el sector formal. El comercio es uno de los más impactados gracias al turismo. Primordialmente por los turistas. La comida, también por la jornada laboral que reducieron, entonces uno se motiva más. ¿Se mueve mucho la ropa, todo ese comercio? Sí, señora, bastante. ¿Y qué gente recibe empleo aquí, hombres o mujeres? ¿Quién recibe más empleo? No, eso es... No, pues no hay favoritismo. El municipio registra una tasa de desempleo cerca del 4.7%, posicionándose como la segunda más baja del país. Este resultado es reflejo de un territorio con una base empresarial sólida, que supera las 2.000 empresas formales y una economía diversificada, donde Río Negro se posiciona principalmente como un nodo industrial. Según los habitantes, acá es difícil quedarse varado porque en todo lado encuentran oportunidades para emplearse. Que hay mucho comercio, se encuentra de todo y es muy agradable. ¿Qué encuentra uno por aquí para trabajar? Pues para trabajar hay mucha industria, porque la mayoría de las industrias de Medellín se vinieron para Río Negro, para el oriente. Entonces está muy cerca de Medellín y hay mucha industria. ¿Y las vías qué tal? Las vías muy buenas. A nivel regional, el sector floricultor continúa siendo uno de los mayores generadores de empleo, con cerca de 55.000 empleos formales en Antioquia, concentrados en el oriente antioqueño. El negocio de los zapatos, la ropa y la comida se mueve por estos lados. Extranjeros han llegado al municipio y se han empleado. Turismo, hay mucho empleo, hay muchas empresas, muchas industrias. ¿Usted decidió ser independiente? Sí. ¿En qué trabajas tú? Vendo comidas. ¿Y qué tal? Muy bien. Bueno, ¿por qué crees que este municipio ha crecido tanto? ¿Han llegado muchos turistas? Sí, por ejemplo, yo que no soy de acá, que soy de la costa, uno se amaña por acá porque uno consigue empleo muy rápido. Afortunadamente por aquí no dicen mucho, no nos llamen, nosotros te llamamos. Hombres y mujeres han encontrado un aprobado en sus hojas de vida y por eso la vida en Río Negro se siente más bonita. Y a la 1:17 de la tarde nos conectamos nuevamente con Corferias y que es el día número 12 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Entre esos lanzamientos destacados de las últimas horas está el último libro de Dago García, Creatividad y Escritura, siendo uno de los cineastas más importantes de Colombia. Nos cuenta el detrás de cámaras de décadas. Laura Muñoz nos tiene el informe. Creatividad y Escritura es el nuevo libro de Dago García, donde este libretista, productor y cineasta colombiano comparte lo que inspira sus historias. Hay una mezcla de memorias, de anecdotario, de detrás de cámaras y de reflexión. Es un libro que no es exclusivamente para gente que trabaja en la industria. Es un libro que es para cualquier persona que quiera enterarse un poquito de cómo han sido estos procesos de estos productos que han marcado de una u otra forma parte de la historia del entretenimiento. Famoso por estar detrás de series como Pedro el Escamoso, La Primera Vez y películas como El Paseo, se ha convertido en el notario audiovisual de lo que ocurre en la sociedad colombiana. Hablar de lo que conocemos, hablar de lo que nos toca, de lo que nos afecta, de lo que nos conmueve, y eso está a nuestro alrededor. Los guionistas somos una especie de notarios de nuestro tiempo, que registramos lo que está sucediendo en las dinámicas sociales, culturales, familiares. Ahí está todo, y de ahí nos alimentamos, y de ahí sacamos lo que contamos. Y esto indudablemente genera una estrecha relación con el público.
uno de los ADNs de nuestra televisión colombiana es su sincronía con el tiempo. Creo que algo que nos caracteriza mucho nosotros, a los escritores de audiovisual colombiano, es que hemos mirado a nuestra realidad inmediata, hemos mirado a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y de ahí nos hemos alimentado y de ahí hemos sacado nuestras historias, y eso ha permitido que tengamos esta relación tan estrecha con ese público. Entonces creo que eso es una de las cosas muy positivas de nuestra tele, haber sido convertida en el notario de lo que sucede en su realidad. Un texto que ya está disponible para la venta en la Feria del Libro de Bogotá con un poderoso mensaje para sus lectores. Que sigan mirando a su país, que sigan mirando su realidad, que ahí van a encontrar todo lo necesario para escribir buenas historias. Creatividad y escritura también se encontrará en todas las librerías a nivel nacional. Y mire que durante toda la mañana la lluvia ha ahuyentado un poquito al público, pero ya se empieza a llenar nuevamente este recinto ferial más importante de la capital. Y si usted sigue por este pasillo aquí en el pabellón de Caracol, en este cubrimiento especial, por supuesto, va a encontrar un gran salón. El Gran Salón de Corferias tiene todos los sellos editoriales independientes. Les tenemos la historia de uno de los más importantes y longevos del país. Hablar de los 45 años de Entre Letras, una de las editoriales independientes más importantes y longevas del país, es hablar de este hombre, Jaime Fernández. Este 2026 la Filbo celebra sus años de existencia con una serie de conversatorios. Este sello editorial llanero, que ha publicado el trabajo de hoy referentes del mundo de la escritura como Evelio Rosero Diago, Triunfo Arciniegas, Juan Manuel Roca, entre otros, se ha forjado una reputación a pulso, destacada por la calidad de sus publicaciones y por tener ese fino olfato para dar con esos nuevos talentos de la literatura nacional. Nos han hecho un homenaje porque somos una de las editoriales independientes, Entre Letras es una de las editoriales independientes más antiguas del país, 45 años, y una de las más prolíficas, 324 títulos publicados, y en una región donde hay una sola librería, y casi en la quiebra, que es en la Orinoquia colombiana. Los escritores que han visto la trayectoria de Entre Letras reconocen su valor como un espacio pionero en el fomento de esa escritura que nace desde las regiones. Al principio fue una revista, luego terminó transformándose en una editorial de la provincia muy importante, y también es un conjunto de talleres. O sea, Jaime es un editor que hace escritores. Entre Letras no solo ha sido un refugio para escritores y lectores, sino que su trabajo ya ha representado a nuestro país en el exterior. Hemos ganado mucho reconocimiento, hemos ganado casi todas las convocatorias, incluso ir a nombre del país a representar a Colombia en la Feria Internacional del Libro de Nueva York. Encarnando ese espíritu de resistencia, que de por sí tiene el oficio de la escritura, Entre Letras se alza como un referente de país y espera, por muchos años más, seguir siendo ese espacio libre que acerca historias, realidades y vivencias a través de las letras. El Hijo del Hombre es el último escrito del ensayista y, por supuesto, prolífico escritor Juan Esteban Constaín. María Lucía Fernández nos tiene el informe de ese gran origen del cristianismo en palabras de Constaín. Es un fanático de los libros, tiene alrededor de 6.000, en su gran mayoría comprados en anticuarios, otros regalados y algunos heredados. Nos recibió en pleno trasteo en su nuevo apartamento, remodelado con paredes de gran formato, solo para albergar sus libros. Juan Esteban Constaín, payanes de nacimiento, escritor, historiador, ensayista, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, es uno de los grandes intelectuales de nuestro país y acaba de lanzar el más reciente libro, El Hijo del Hombre, un ensayo histórico y literario sobre el origen del cristianismo. ¿Cómo es que Juan Esteban aterriza en un tema tan profundo y tan importante en la historia de la humanidad como el cristianismo? En Roma yo hice el itinerario de las catacumbas, esos cementerios a las afueras de la ciudad, que eran sobre todo los cementerios de los judíos y de los cristianos. Pero en esas catacumbas comparece muchas veces la imagen de Orfeo, que es un bardo y un semidios de la mitología griega. Y yo quería escribir un ensayo muy corto de 20 páginas sobre la presencia de Orfeo, un dios pagano o un bardo pagano, en ese sitio sagrado de los cristianos, de los primeros cristianos, y ese ensayo se me salió de las manos y hoy son 500 páginas. ¿Pero qué tiene que ver Orfeo
con los cristianos. Orfeo era una figura mitológica que, entre otras cosas, tenía esa posibilidad de conectar a los vivos con los muertos y también tenía la posibilidad de rescatar del inframundo, del infierno, a los muertos y les prometía el regreso a la vida. Entonces los primeros cristianos dicen, Orfeo hace lo mismo que nuestro Dios, hace lo mismo que Jesús, va al infierno y va a la muerte y nos ofrece la resurrección. Lo que pasa es que Jesús, dicen los primeros cristianos, pues nos da la vida eterna. Juan Esteban, ¿el cristianismo es tan poderoso que rompe al Imperio Romano por dentro o lo conquista? Y no deja de ser muy impresionante que una secta insignificante del mundo judío, del judaísmo del Segundo Templo, una secta mesiánica como había muchísimas en ese momento, pues se vuelva un suceso universal que a la vuelta de 3 siglos doblega al Imperio Romano. ¿Realmente fue Jesús el artífice del cristianismo o fue San Pablo? El más importante de todos, después de Jesús, claro. Y luego aparece este personaje que es Saulo de Tarso, que perseguía cristianos, que era ciudadano romano, que venía del mundo griego, pero que era judío. Y él dice, cuando ya se convierte al cristianismo por un rapto místico, él dice, la esencia del mensaje de Jesús es la universalidad. El hecho de que ese mensaje, pues sí es verdadero, y lo es, dice San Pablo, pues tiene que llegar al corazón de todos los hombres, no solo de los judíos. ¿Quiénes reconstruyen, digamos, el perfil de Jesús, además de los evangelistas? Hay por fuera otros relatos, unos pocos, el más importante de los cuales la obra de un historiador judío que se llamaba Flavio Josefo, que escribía en griego, como todos estos judíos helenizados de aquel tiempo, y Flavio Josefo es contemporáneo de los evangelistas, pero él no es cristiano. Entonces él da un testimonio desde afuera y en el libro 18 de las Antigüedades Judías, que es una de sus obras principales, él deja el testimonio de Jesús, también deja un testimonio de Juan el Bautista. ¿Y qué dice de él? No, dice eso, dice, este es un personaje al que sus seguidores llaman el Cristo, el ungido, que además se ha hecho muy famoso, dice Flavio Josefo, porque hace milagros. Y los evangelistas apócrifos, pero que escribieron sobre Jesús, uno, por ejemplo, que hiciera un perfil interesante o muy humano. ¿Quiénes? Hay un evangelio apócrifo de Judas, en el que además Judas dice, a mí me graduaron del gran traidor, pero si no hubiera sido por mí, no se habría dado, ni se habría cumplido el destino mesiánico de Jesús, porque Jesús necesitaba de mi traición para ser llevado ante el tribunal de los judíos y luego ante el tribunal romano, que es el que termina pues condenándolo. El Hijo del Hombre no pretende ser un libro apologético, ni pretende convertir a nadie, ni mucho menos sembrar dudas sobre los creyentes. Es un ensayo histórico sobre Grecia, Roma y el nacimiento del cristianismo que cambió para siempre el rumbo de la humanidad. ¿Es creyente, Juan Esteban? Yo soy creyente, pero a la manera del epígrafe que puse en mi libro de un autor colombiano al que adoro, Nicolás Gómez Dávila, que decía, más que cristiano, quizás soy un pagano que cree en Cristo. Este pagano que cree en Cristo se demoró 2 años y toda la vida escribiendo este libro, la síntesis de todas sus lecturas sobre un tema que le apasiona, el Hijo del Hombre, que le abre nuevas páginas a una segunda parte, el Hijo de Dios. María Lucía Fernández, Noticias Caracol. Colombia decide 2026. En este momento faltan 28 días, 18 horas, 22 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasarán a la segunda vuelta.
Y a la 1:37 p.m. les contamos que en poco más de 4 semanas se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Y en Noticias Caracol seguimos hablando con los candidatos y por supuesto con sus fórmulas vicepresidenciales, escuchando sus propuestas en materia de orden público, salud, justicia, medio ambiente, entre otras. En esta ocasión, el invitado es Carlos Caicedo, quien justamente se encuentra con nuestro compañero Nicolás Rojas. Nico, adelante. Continuamos en este ejercicio de escuchar los candidatos a las presidencias puntualmente con su fórmula a la vicepresidencia. El turno para hoy es Carlos Caicedo y Nelson Alarcón, que nos acompañan aquí en Noticias Caracol. Bienvenidos a los dos. Gracias, Nicolás. Doctor Carlos, empecemos hablando sobre el progresismo, la izquierda que usted representa. ¿Qué diferencia tiene con el pacto histórico? Bueno, básicamente nosotros encarnamos una propuesta que se concentra en buscar resultados. Desde que hemos gobernado en los territorios, yo fui rector 10 años de una universidad que rescatamos de la quiebra, de la crisis, de la ruina y la transformamos, la devolvimos a la juventud colombiana, alcalde de una ciudad saqueada, sitiada por la delincuencia y privatizada en todas sus infraestructuras, y la llenamos de esperanza con obras, con saneamiento financiero y con mejorar los índices de seguridad. Y lo propio hicimos en la gobernación del departamento, levantando un pueblo desesperanzado. Es decir, orientamos nuestro trabajo a los resultados y, por otro lado, nos concentramos en buscarle oportunidades y esperanza a los jóvenes. Sí, Nelson, uno lo recuerda usted como presidente de FECODE, como fiscal de la CUT, y el escenario que hemos visto con los sindicatos en este panorama político es que están divididos. Algunos están con Roy Barreras, otros están con Iván Cepeda. ¿Usted por qué le apuesta a la candidatura de Carlos Caicedo? Bueno, primero que todo, las organizaciones sindicales y sociales son plurales, y ese es todas las organizaciones sindicales. Segundo, pues porque es con resultados. Carlos Caicedo es un hombre que ha dado resultados y que nosotros, o yo le he apostado siempre a la educación, a las oportunidades de los jóvenes, de los niños, de las niñas, y como lo ha narrado Carlos Caicedo a través de su ejecución como rector, como alcalde, como gobernador, pues ha sido cerrar esas brechas de desigualdad a las cuales le he apostado como dirigente sindical, social y por supuesto hoy como político en estos escenarios. Por eso le apostamos a llevar a todos los jóvenes, niños y niñas a las escuelas, colegios y universidades. Sí, candidato Caicedo, la última pregunta del panorama político para ya después hablar sobre la propuesta, y es que recientemente tuvimos la encuesta Inbamer de Noticias Caracol, donde vemos un Iván Cepeda muy fuerte, cerca de 42-44% en la intención de voto, y hay mensajes en redes sociales donde llaman a distintos sectores, a Roy Barreras, llaman por ejemplo a las aspiraciones de Luis Gilberto Murillo y a las suyas a que se unan para poder ganar en primera vuelta. ¿No le suena esa idea? Bueno, fíjate que más del 50% de la población aún no ha tomado decisión, y precisamente yo respeto, por supuesto, a Iván, ha sido un notable defensor de las víctimas, de los derechos humanos, y un gran congresista. Tenemos trayectorias distintas. La nuestra se ha concentrado en gobernar. Precisamente Colombia necesita de personas que tengan experiencia en utilizar los 4 años para resolver problemas estructurales de seguridad, de empleo o de salud, que realmente son temas profundamente críticos. Nuestra propuesta precisamente se orienta a buscar resolver problemas desde nuestra experiencia. ¿Cuáles son esos pilares para solucionar los problemas que hay en Colombia? ¿Por qué hay que trabajar? Bueno, sin duda alguna es necesario que apuntemos a resolver los problemas de manera estructural. Por ejemplo, claramente la seguridad democrática fue un fracaso, pero la paz total tampoco logró resolver los problemas de seguridad. Porque en la base de todo esto está la falta de oportunidades de la gente en las regiones. Si no hay inversión social en los territorios y si a los jóvenes no se les saca del conflicto, que es lo que estamos proponiendo nosotros, pagándoles por estudiar,
porque es que la deserción es por miles que luego se convierten en millones y van a la guerra. Se vuelven la gasolina que incentiva el conflicto armado colombiano. Colombia sigue siendo el país más desigual de América Latina. Tenemos 13 millones de personas viviendo en la informalidad, de manera que medidas justicialistas como el incremento del salario mínimo de 2.5 millones de beneficiados no le llega a la mayoría de la población. De ahí nuestra propuesta de buscar resolver los problemas estructurales, dándole oportunidades a la juventud colombiana. Sí, doctor Alarcón, pero digamos, tal vez no suena un poco populista decirle a los jóvenes, a aquellas personas que quieren entrar a la universidad, es que les vamos a pagar por estudiar. No es populismo, es que esta es una verdadera propuesta y eso es lo que le ha faltado hoy a Colombia y a los candidatos y candidatas. Precisamente por eso no hay debates, porque realmente se han dedicado mayoritariamente a la agresión, al populismo. Nosotros somos una propuesta clara, real y concreta para llevar a los jóvenes desde el preescolar de 3 grados hasta la educación superior, a las escuelas, a los colegios, a las universidades. Y por eso nuestra propuesta, te pagamos por estudiar realmente para que puedan tener esa manutención, para que puedan ayudar a sus familias, para que se queden realmente donde se deben quedar, que es en las escuelas, los colegios y las universidades. Pero doctor Caicedo, el colombiano de a pie puede estar preguntando ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Cómo se va a financiar que, por ejemplo, le paguemos a un niño o a una persona para ir a la universidad? ¿De cuánto estamos hablando? Nicolás, estamos hablando de medio salario, ¿cierto? Cerca de 850.000 pesos para aquellos que no se han alfabetizado y salieron de, sí, a ver. De la educación primaria, ¿cierto? Y de la educación secundaria, pero también en la universidad un salario básico. Yo te voy a decir, yo vengo de una familia humilde, lo que soy se lo debo al trabajo de mi madre, de mi padre y a la educación pública, de manera que no es populismo darle a millones de jóvenes oportunidad para salir adelante. Los recursos públicos para pagar un salario mínimo o medio salario básico están en los recursos que se van por la alcantarilla de la corrupción, en el 4x1000, en los recursos de regalías, inclusive en la nueva ley de competencias, en la renegociación del servicio a la deuda, aumentando plazos, liberando caja, en la reducción de burocracia, ¿cierto? Inclusive en la duplicidad de funciones o de tanta entidad ineficiente del Estado. Pero digamos, lo que entiendo de la propuesta, para estudiantes de 10ª 875.000 pesos y para estudiantes universitarios... Estos son mensuales. Exacto, mensuales de 1.750.000 pesos. Pero Nelson, ¿de dónde podemos sacar esta plata, por ejemplo, cuando estamos viendo para el caso de las universidades, que muchas universidades públicas pues básicamente no tienen las instalaciones? Muchos dicen que tienen problemas de caja para pagar a los profesores, para renovar las aulas. Pero mire que precisamente por eso, porque hoy no están utilizando y mayoritariamente los recursos se los están robando, se va en corrupción. Miremos, más de 60 billones anuales se van en corrupción. Y así como lo dice Carlos Caicedo, nosotros tenemos que reducir el Estado, la burocracia del Estado. No puede simplemente colocarse. Aquí viene una ley orgánica y de competencias que se va a duplicar en los próximos 12 años los recursos del Sistema General de Participaciones. De ahí hay que sacar los recursos. El 4x1000 también hay que utilizarlo. También los intereses de las reservas internacionales. Hoy tenemos 66.000 millones de dólares en reservas internacionales y anualmente se producen 2.000 millones de dólares en intereses. Bueno, de ahí sacar una parte para eso. Y dime tú, mira, para aumentar la cobertura y llevarla a un 85%, porque está en cerca del 57%, hace más de 3 años, no hay cifras en el sistema de información de educación, pero digamos que estamos en un 57, para llevarlo a un 85 y seguir superando esto, es decir, 1 millón de jóvenes a la universidad. El salario educativo es clave porque lo sacamos de la pobreza, es que no tienen para comer, no tienen para el transporte, la deserción es de cerca del 40%. Ahora, en Colombia no hay maestrías y doctorados con gratuidad. Nos proponemos formar a la nueva generación que irá a transformar productivamente Colombia con gratuidad en los posgrados. Alimentación del preescolar a la universidad, transporte del preescolar a la universidad, medio salario en educación media, un salario en educación universitaria, incluyendo en los posgrados. Fíjate que esto va a permitir que los jóvenes salgan de la guerra,
salgan del conflicto, emigren del país. Muchos intentan quitar la vida, pero además, ¿cuántos van a la delincuencia común o a la informalidad económica? Hay 13 millones de personas en la informalidad. Cabe decir, 55-56% de la fuerza laboral colombiana. En la zona rural es el 83%. De manera que aquí iríamos a formalizar la economía, a aumentar la capacidad de compra de las familias para mejorar su calidad de vida. Sí, candidato, usted pues puso la fórmula sobre la mesa para que esta propuesta se pueda materializar y puso algo o mencionaron algo que me llama poderosamente la atención, es reducir el aparato del Estado. Sí. ¿Qué entidades usted cree que se pueden eliminar precisamente para cumplir esta promesa? Te pongo un ejemplo. Entidades que están cruzadas por el escándalo reciente. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación es una entidad que surge accidentalmente en una crisis, ¿cierto?, ambiental, y resulta que le dan permanencia. ¿Por qué? Porque ambas tienen capacidad de contratación directa. Nosotros plantearíamos una integración. Bueno, evidentemente también ya tiene un plazo establecido por la misma Corte Constitucional el Ministerio de la Igualdad y el Departamento de la Prosperidad Social. Pero tú encuentras también una cantidad de entidades que tienen duplicidad de funciones al interior del Estado. Ahora, otros países no cuentan con Procuraduría y funcionan sus controles internos y lo que tiene alcance penal va a la Fiscalía o va a la jurisdicción penal con los jueces. Y otros países no tienen tampoco la cantidad de contralorías que nosotros tenemos, municipales, departamentales, gerencias, seccionales, contralorías de orden nacional, tienen tribunales de cuentas. Nada más ahí puede haber, pero en los gastos suntuarios de tanto funcionario del Estado colombiano. Es bien cierto que algunos necesitan esquemas de protección, pero en otros casos son tremendamente excesivos. Si empezamos a revisar con lupa, como lo hice como alcalde, como lo hice como gobernador o como rector, revisando el gasto y dirigiendo los recursos del gasto a la inversión en la juventud. Me queda tiempo para una última pregunta a los dos, para ir cerrando, y es el tema de salud. Incluso aquí en Noticias Caracol pues hemos visto cómo las personas no están accediendo a los tratamientos, cómo las personas, a pesar de estar poniendo las tutelas y ganándolas, no están recibiendo los tratamientos médicos. ¿Cuál es la fórmula o cuál es la ecuación para mejorar el sistema de salud en el país, doctor Caicedo? Bueno, evidentemente el nivel de endeudamiento de la red pública hospitalaria, la crisis de las propias EPS intervenidas, evidencian que resultó peor la cura que la enfermedad. La formación de una nueva capa de jóvenes profesionales del sector salud va a ser fundamental. La capacidad de transferencia a las familias que hoy están comprando más medicamento porque el sistema no funciona, también va a permitir que mejore las condiciones de salud. Pero yo te digo, giro directo a la red pública hospitalaria, fortalecer el modelo que inclusive inspiró al gobierno actual con equipos básicos que se llama Médico en tu casa. Nosotros creamos Médico en tu casa, fortalecimos la red pública hospitalaria con nuestros recursos, pues no recibimos recursos ni del gobierno de Duque ni del gobierno de Petro para mejorar la inversión pública territorial y sin duda alguna una reorganización del sistema que elimina lo ineficiente a partir de procesos de concertación, teniendo al centro al usuario para que no demore más de 72 horas la atención y los medicamentos lleguen a la gente. Candidato Alarcón, usted representó un sindicato que en este momento tiene graves problemas de salud y es el de los maestros. ¿Qué se puede hacer al respecto? Usted como vicepresidente, ¿cómo podría solucionar el problema de la salud para los maestros? Bueno, primero que todo, fortalecer el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo, tiene que reestructurarse el tema de la fiduprevisora, porque ahí es un problema de administración. Aquí no hubo un cambio de modelo, lo que se dio fue un cambio de la contratación directamente por la fiduprevisora, que hoy se triplicó el sistema o los recursos para la atención, pero que realmente no está operando el servicio, no se están entregando los medicamentos, no se están otorgando las citas, los procedimientos quirúrgicos no se están autorizando, y por eso es que hoy hay una crisis, es en la parte administrativa, porque la fiduprevisora es netamente del Estado, el 99% lo administra y lo tiene directamente el Estado. 4 de los 5 de la Junta Directiva de la fiduprevisora
que es la que administra los recursos del FOMAC, pues son nombrados directamente por el gobierno nacional. Aquí es una situación que los que están dirigiendo la fiduprevisora pues no son los idóneos para tal fin. Por eso hay que modificar, por eso hay que llegar directamente. Aquí hay que tener las sedes exclusivas que se tenían anteriormente, que los pagos se realicen de acuerdo a lo que se presta y no en unos supuestos atenciones que realmente no se están dando. Hoy se triplicaron, miremos. Nos quedan 30 segundos, candidato. Con esto cierro precisamente una cosa. En el 2023 el servicio costaba 2.871.000 millones de pesos. En el 2025 costó más de 8.5 billones de pesos. Mira, y con crisis. Y un elemento fundamental es que, Nicolás, el centralismo no ayuda a que se resuelvan los problemas de las regiones. De manera que en materia de seguridad, en materia de educación y en materia de salud, se requiere devolver el poder a los territorios, a las regiones. Cabe decir, si hay fondos territoriales de salud, si las entidades territoriales pueden tener sus propias policías en su jurisdicción, que no dependan del mando nacional, como pasa en los países federales, o si hay sistemas educativos autónomos. Para crear una nueva universidad pública, como lo hicimos en Santa Marta, demoramos casi 10 años. La recuperación de la del Magdalena demoró muchos años. Entonces, fíjate que es muy importante que el poder vuelva a los territorios. Los gobernadores podrían, inclusive en materia de seguridad, siendo agentes del presidente, estar al frente de los asuntos de orden público, porque la centralización en Colombia está estrangulando las regiones colombianas. Y seguramente será una discusión que demorará en el Congreso de la República. Es un debate que se está dando en este momento. Al candidato Carlos Caicedo, muchas gracias, y al doctor Nelson Alarcón, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. 30 segundos, Nicolás. Se nos acabó el tiempo, 30 candidato. segundos. 3 propuestas. 1. Todos los niños y niñas del preescolar de 3 a 5 años en todas las instituciones públicas. 2. Nombrar más de 100.000 maestros y maestras que hoy se requiere y se necesita en el país. Y 3. El plan de alimentación escolar que lo administre directamente los padres de familia. A los dos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ellos son Pedrito y Martina. Son 2 de los más de 100 animalitos que fueron rescatados de una casa del horror en Duitama, en Boyacá. Y detrás de esta historia hay algo mucho más sensible. Es un caso de acumulación que derivó en maltrato animal. Hoy en Las Mascotas de Alejandra les vamos a contar cómo evoluciona el proceso y la historia de 8 fundaciones heroicas que rescataron a 104 animales a los cuales ustedes pueden ayudar a que tengan una segunda oportunidad. Bienvenidos. El olor a orina de gato me quedó 3 días en la nariz. El temor de estos animalitos me dejó triste. Los últimos animalitos que quedaban, porque ya todas las fundaciones teníamos demasiados. Poder entrar y no podíamos, eso parecía como un búnker, eso era como literalmente la casa del horror. Pensar en la historia de un perrito como Pedrito, que lleva 13 años viviendo en esas condiciones tan deplorables, hacinado en un sótano sin ni siquiera tener luz. Cuando me asomé por un huequito a mirar cómo vivían, se me asomó una rata. Más de 100 animales vivían en esas condiciones en una vivienda en Duitama, en Boyacá. Eso fue lo que quedó en la memoria de estas mujeres, directoras de 6 de 8 fundaciones que intervinieron para rescatarlos. Pero lo que quedó en imágenes es mucho más fuerte. Aquí tengo uno. O sea, a esa casa le salían ratas por el piso, por las paredes. Cada vez que movíamos una puerta para tratar de abrirla, salían disparadas las ratas. Este no es un caso aislado, se trata de un problema de acumulación de animales. Uno que, aunque puede partir de la intención de ayudar, termina generando graves condiciones de maltrato animal. Y lo hemos normalizado en nuestro país y realmente esta es pues una enfermedad mental muy grave que debería ser tratada con psiquiatría, con psicología. Deberíamos tener un equipo, pues no solo el de la policía que nos acompañó
el equipo veterinario, sino también toda una parte de salud mental para tratar a estas personas. La denuncia decía que eran 50 animales los que estaban en esa vivienda, pero lo que se encontraron fue mucho peor. 104 seres en condiciones críticas. Quedan 20. ¿Qué? ¿20 gatos? Sí. Todos están con un problema de desnutrición terrible, están con parásitos, ya han salido algunos perros con parvo, gatos con inmunodeficiencia, con leucemia, con coronavirus. El único alimento que se evidenció fue arroz. Habían muchas hembras que al hacerles ecografías se notaba que habían tenido partos hacía unos días. ¿Y dónde estaban los bebés? Muchos de estos animales nunca fueron rescatados. Se reprodujeron, nacieron y crecieron en ese lugar. En un cuarto de 3x3 más o menos habían 64 gatos, sin esterilizar. Y aunque el daño físico conmueve hasta el tuétano, no es el único que hay que reparar. Tú te les acercas a 20 metros y tiemblan como si el mundo se les estuviera moviendo. Es una cosa impresionante, es un dolor verlos. Tranquilas. Son animalitos que jamás en la vida recibieron una caricia. Entonces también, además de todos estos procesos médicos y de salud, estamos enfrentándonos también a un tema mucho más difícil, que es sanar su corazón. Y no siempre hay mala intención, pero cuando no hay capacidad de cuidado, el resultado también es sufrimiento. ¿En qué momento alguien que quiere ayudar empieza a hacer daño sin darse cuenta? La línea es muy delgada. Fundación Animal Love tiene 5 perritos de misión 100. En Dejando Huella tenemos 11 perritos. En Mi Mejor Amigo tenemos 9 gaticos, 2 de ellas embarazadas a punto de dar a luz, 4 perritas y una de ellas va a también dar bebés. Por Amor a Rocky tiene 13 gatos y 3 perros y una gata próxima a dar a luz. En Dogs and Hugs tenemos 5 perritos y 21 gatos, 3 de ellas en estado de embarazo. En la Fundación Alma Perruna tenemos 10 perritos, 2 que acaban de nacer, una mamá embarazada y 3 gatos. La Fundación Milagrinos tiene 2 gatos y 4 perros y Villa Bigotes tiene 13 gatos. Usted y yo podemos cambiar el mundo de uno de estos animales, y por eso este llamado a la acción. Ayude, sea parte de esta segunda oportunidad llamada Misión 100. Y siendo las 2:27 de la tarde, nos conectamos nuevamente con este día número 12 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nuevos estrenos literarios, Lucha contra el Olvido. Es un libro que se estrenó en esta edición 38 de la Filbo y habla precisamente del feminicidio de Nancy Mestre y la lucha de su padre por alcanzar la justicia. Fabiana Contreras nos preparó el siguiente informe. A través de una narrativa rigurosa y profundamente humana, Juan Guillermo Mercado logra ir más allá del registro periodístico para ofrecer una reflexión sobre la justicia, el duelo y la persistencia. El caso de Nancy Mariana Mestre pone el foco en lo que significó para una familia y sobre todo para un padre luchar por justicia. Este libro está escrito en primera persona porque el verdadero protagonista es el señor Mestre, quien logró hacer justicia, y él es coautor también del libro porque Martín había escrito todo lo que fue la operación militar que tuvo que hacer para infiltrarse, para tener empleadas en casas de la familia Sade, para utilizar perfiles falsos, para volverse un detective, un investigador por cuenta propia para poder lograr justicia. La persistencia de este padre fue determinante para mantener el caso vigente, impulsando investigaciones y visibilizando la necesidad de reformas. Gracias a su trabajo, el nombre de su hija se convirtió en bandera de una causa colectiva que exige verdad y justicia para las víctimas de feminicidio. Un padre que por amor a su hija venció todos los obstáculos, no importaba si fuese amenazado, si tuviera parte de una sociedad en contra, incluso llegar y presentarse ante los magistrados de un país extranjero como Brasil y convencerlos de que debían hacer la extradición de Jaime Sade. La historia en este libro también motivó el proyecto de ley Nancy Mestre, una iniciativa que busca evitar la prescripción del feminicidio en Colombia y que marca un precedente en la legislación nacional contra la violencia y la impunidad.
Y en esta Filbo no solo hay estrenos de novelas, libros y otro tipo de textos, sino que también se estrenan editoriales. Y Media Pluma llega con uno muy interesante sobre uno de los integrantes de la banda chilena de rock Los Prisioneros. Este se llama Biografía de una amistad, de Claudio Nerea. Habla, por supuesto, de la música, de lo que es la fama y las fracturas al interior del grupo. Aquí tenemos la nota de este lanzamiento. Moviendo la industria editorial entre recuerdos, canciones y confesiones, nace Biografía de una amistad, un relato que va más allá del éxito musical de la banda Los Prisioneros y reconstruye las tensiones que surgen cuando la relación con los amigos se enfrenta a la fama, el dinero y la industria. Es un libro que cuenta la historia de la amistad, de cómo aprendimos a tocar, de cómo fueron nuestros primeros pasos y también cómo se fue acabando esa amistad, de qué fue lo que pasó que nos distanciamos tanto. Más que una historia de rock, el libro es un testimonio directo sobre lo que significa llegar a la cima. Normalmente las bandas se forman porque hay un tipo que toca la guitarra, otro toca la batería, otro canta, así. Y hey, juntémonos, probemos qué tal. Eso es lo usual. Lo raro es nuestra banda, que se formó de 3 amigos que no sabemos tocar nada, no teníamos instrumentos, no teníamos ni una chance de tener una banda. En alrededor de 400 páginas que reúnen letras, fotografías e incluso historietas, también resuena la banda sonora de varias generaciones, con himnos de Los Prisioneros como El baile de los que sobran. La historia de la amistad creo que era necesario contarla para contar la historia de Los Prisioneros. La historia de las canciones van saliendo de ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió así? Todo eso está respondido. Y la historia, yo sabía que era el único que la podía contar. Esta biografía lleva al lector por una época marcada por cambios sociales y culturales, dejando una gran pregunta abierta. ¿Por qué no se van? No se van del país. Y en esta Filbo también tenemos eventos para que usted se programe si ya está acá en Corferias o planea venir. Rock al Parque 30 años, Bogotá, la ciudad que se reveló de sus voces en la carpa cultural. Hablando de la capital de todos los colombianos como un epicentro de cultura, música y en este caso de mucha literatura. Nos vamos a una pausa comercial y aquí seguiremos contando el minuto a minuto de esta Feria Internacional del Libro. Síganos en YouTube, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. 2:55, momento para ver qué tendremos esa tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde estaremos hablando de la situación de orden público en el departamento del Chocó. Tuvimos la entrevista con la gobernadora de este departamento. Vamos a tener la conversación completa aquí en Noticias Caracol en vivo a propósito del ataque registrado en el río Iró, este municipio del departamento del Chocó. Hablaremos del cierre de operaciones de la aerolínea de Spirit. Vamos a contarles qué va a pasar entonces con las alternativas que está ofreciendo esta aerolínea y aerolíneas en el país. Y finalmente, reporte desde la Feria Internacional del Libro con Adriana Liñán, nuestra compañera de Noticias Caracol en vivo, en la recta final justamente de la Filbo. En Bogotá los esperamos esta tarde en Noticias Caracol en vivo. Regreso con Alejandra y Catalina, que llevan toda la semana yendo a la Filbo en Bogotá. Feliz tarde para ustedes. Claro que sí, Pablo, y hay muy buenos recomendados, no se lo pueden perder. Y estas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red, somos Noticias Caracol, primero la gente, buena tarde.